Listo. Entonces, pasemos a hablar de la NIT 21, efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Entonces, como todo, ustedes ya han podido corroborar método de participación, consolidación de estados financieros, hemos visto la teoría, hemos hecho los ejercicios y a medida que vamos haciendo los talleres ven que no es difícil, esto no es difícil, es simplemente tener claros los conceptos, repasar, ver las clases grabadas, hacer los ejercicios, aclarar cualquier inquietud y sale. Este tema es igual. Vamos a ver la primera parte que es base normativa. No es difícil. Van a ver que cuando hagamos los ejercicios no es difícil, pero también es de cuidado. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere esta norma? Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Entonces, una cosa es que cualquier compañía importe, exporte, ¿sí? Que tenga transacciones en moneda extranjera. Otra cosa es que yo tenga una inversión en una asociada en el exterior, tengo una inversión en una subsidiaria en el exterior, ¿listo? Que trabaje en otra moneda, ¿sí? Entonces, son dos formas de tener actividades con el extranjero. Además, la entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Prescribir o determinar cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad esas transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Si bien es cierto, ahora vamos a ver un tema de transacciones en moneda extranjera, el fuerte en lo que nos vamos a concentrar es en la conversión de estados financieros de una moneda a otra. Miren que nosotros hemos aplicado el método de participación, hemos consolidado estados financieros, pero todo en una misma moneda. Pero por lo general, yo puedo tener una inversión en una compañía del exterior, de Estados Unidos, de Europa, y si allá estamos hablando de dólares o si estamos hablando de euros, ¿qué pasa al momento de aplicar el método de participación? Yo lo necesito en una misma moneda. O imaginen consolidar los estados financieros de un grupo en una misma moneda, cuando la matriz está en el exterior, cuando las subsidiarias están en otro país, etc. Entonces de eso es que vamos a estar hablando y nos vamos a concentrar en la conversión de estados financieros de una moneda a otra. Entonces, ¿cuál es el alcance? Al contabilizar las transacciones y saldos en moneda extranjera, al convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se incluyen en los estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación o por el método de participación. ¿Listo? Y al convertir los resultados y la situación financiera de la entidad en una moneda de presentación. Ojo con estas definiciones. En algunas puede parecer muy sencillo, pero nos podemos confundir. Algunos conceptos que vamos a trabajar. Tasa de cambio de cierre. Es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo sobre el que se informa.
En Colombia, ¿quién es la entidad oficial que nos emite la tasa de cambio de cada día? Es que el Banco de la República, ¿sí? Banco de la República, ¿quién más? O la Superintendencia Financiera, ¿no? Correcto, es la superfinanciera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes ven que todos los días se negocia, se compra, se venden divisas. Y eso a través del mercado vigilado por la superfinanciera. ¿Listo? Que abren el día, cierra al mediodía, etcétera. Todas estas negociaciones, quien controla toda esta compra y venta de divisas es a través de la superfinanciera. ¿Listo? ¿Qué es la diferencia en cambio? Es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra, utilizando tasas de cambio diferentes. Ojo con esta definición, porque aquí ya vamos a entrar en un concepto clave de esta norma. ¿Qué es moneda extranjera? Es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad. Y la clave de esta norma es entender qué es moneda funcional, que ahora ya se las voy a explicar. Cuando entendamos qué es moneda funcional, ya sabemos que cualquier moneda diferente a la moneda funcional es moneda extranjera. ¿Cuál es la moneda de presentación? Es la moneda en que se presentan los estados financieros. Puede parecer muy obvio, pero es que usted puede estar en Colombia, maneja pesos, pero va a presentar los estados financieros en dólares, por X o Y razón. O viceversa, de dólares a pesos, etcétera. O los necesita mostrar en euros. Entonces una cosa es su moneda con la cual registra, otra cosa es la moneda con que va a presentar los estados financieros dependiendo de su objetivo. ¿Y qué es negocio en el extranjero? Es toda entidad subsidiaria, asociada, acuerdo conjunto o sucursal de la entidad que informa cuyas actividades se llevan a cabo en una moneda distinta al de la entidad. De lo que mencionábamos ahora, teniendo inversión en una subsidiaria en el extranjero, una asociada, un acuerdo conjunto, etcétera. Entonces tengamos presentes estas definiciones. Entonces, ojo, los necesito a todos concentrados en este momento. ¿Listo? Tengo 12 estudiantes, o sea que faltan dos conectados. Ojo con este concepto porque lo van a aplicar de ahora en adelante. ¿Qué es moneda funcional? Es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Ojo con esto. Normalmente, normalmente el entorno es aquel en el que la entidad genera y emplea su efectivo. No se puede suponer que la moneda local sea la moneda funcional en todos los casos. En esos aspectos, la gerencia deberá aplicar su juicio profesional para determinar la moneda funcional de la entidad. Entonces miren que nos encontramos acá. Pues, ¿cuál se supone que es la moneda local de Colombia? O la moneda legal, el peso, ¿sí o no? Todos aquí, las entidades en Colombia registran en pesos, porque es nuestra moneda legal. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que su moneda funcional sea el peso. Usted aquí en Colombia, teniendo una entidad en Colombia que registramos en pesos, puede que su moneda funcional
no sea el peso, pueda que sea el dólar, el euro, etc. Entonces, por ahora, con este concepto, eso es lo que quiero que tengan presente. No se puede suponer que la moneda local sea la moneda funcional en todos los casos. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Saber cómo determinar cuál es la moneda funcional de una entidad. Para eso, la norma nos da unas ayudas. La norma nos da una ayuda y nos determina o nos plantea unos factores principales para determinar cuál es la moneda funcional de una entidad. Entonces me dice, si usted quiere determinar cuál es la moneda funcional de su empresa, sea que sea colombiana, esté en Estados Unidos, lo que sea, esto aplica para cualquier tipo de moneda. Si usted quiere saber cuál es su moneda funcional, revise primero estos factores principales y su moneda será la que influya fundamentalmente en los precios de venta de sus bienes y servicios y del país cuyas fuerzas competitivas y relaciones determinen fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios. Su moneda será la que influya fundamentalmente en los costos de la mano de obra, materiales y de otros costos de producir los bienes o de suministrar los servicios. Estos indicadores son los que recibirán una mayor ponderación al momento de identificar la moneda funcional de una entidad. Entonces, esto es para que vayamos entonces pensando. Los que están laborando en empresas, listo, los que han tenido la oportunidad de laborar y los que no, pues para que también lo piensen. Una empresa en Colombia, listo, sencillamente, ¿cuál es la forma de ver esto? Usted para poner sus precios de venta, ¿sí? Para generar sus ingresos operacionales de la compañía, usted para generar los costos de venta para poder poner este precio de venta, es decir, a usted lo afecta una moneda diferente a la local para poder establecer sus ingresos operacionales y sus costos y gastos operacionales. A usted el que la TRM hoy está en 3.600, 3.700, 3.500, ¿a usted eso le afecta para poner sus precios de venta o es indiferente? Porque si usted para poner sus precios de venta en su compañía no le afecta para nada el que hoy la TRM esté en 3.600 y pico, que suba, que baje, eso a usted no lo afecta para nada para poner sus precios de venta. Usted los costos de producción en que usted incurre para poder establecer esos precios de venta, para generar esos ingresos, los costos de venta, ¿a usted le afecta en algo la TRM? Estoy tomando como referencia el dólar porque es la moneda, digamos, extranjera que más nos afecta. Pero esto es igual si les hablo del euro, del yen, ¿listo? Aplica para cualquier moneda. Voy a estar hablando como referencia con el dólar porque es la otra moneda que más nos afecta, digamos, normalmente en nuestro medio. Pero ya saben que eso aplica para cualquier moneda. Entonces es eso. Si usted para establecer sus precios de venta o sus ingresos operacionales están muy amarrados a lo que suceda, por ejemplo, a la TRM, a una moneda distinta de la local. Si usted, por ejemplo, en sus costos de venta trae mucha materia prima importada, etcétera, o por ejemplo, usted, sí, exacto, la mayoría las compra en el exterior, ¿sí? O usted vende, sus ingresos los vende gran parte al exterior, ¿sí? Entonces eso, es analizar hasta qué punto su empresa se ve afectado en la operación del negocio
por una moneda distinta de la local. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Va quedando claro? ¿Alguna duda? No, profe, está claro. Ujú. Entonces, por ejemplo, si manejan un producto, pero que se rige por un precio internacional, y eso está amarrado a las tasas de cambio y todo, pues quiere decir que su moneda funcional, a pesar de que está en Colombia y usted registra en pesos, quiere decir que su moneda funcional no es el peso, es el dólar, porque la operación del negocio está muy expuesta a lo que le suceda a una moneda distinta de la local, porque su operación del negocio está muy amarrada a una moneda diferente de la local. Entonces, por eso estas empresas hacen escenarios, hacen presupuestos, ¿sí? Y si la tasa de cambio proyectada es 3.000, ustedes van a tener unas utilidades o pérdidas con esa tasa de cambio. Pero hacen escenarios. ¿Y qué pasa si la tasa es a 3.500? ¿Qué pasa si vuelve y baja a 2.500? ¿Qué pasa si se trepa a 4.000? Entonces, por el solo hecho de cambiar una TRM, sus ingresos operacionales se afectan, sus costos y gastos operacionales se afectan. Quiere decir que usted está siendo muy influenciado por una moneda distinta de la local. Por ende, su moneda funcional en ese caso es, en este caso, el dólar y no el peso, a pesar de que la empresa esté en Colombia. Eso quiero dejarlo claro. Que porque está aquí en Colombia no quiere decir que su moneda funcional necesariamente sea el peso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Vamos bien? ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene? Vamos a ver las implicaciones ahora más adelante cuando veamos que a esa empresa en Colombia le toque pasar de pesos a dólares. Si su moneda funcional es el peso, hay un método para convertir esas partidas. Pero si su moneda funcional es el dólar, hay un método para pasar esos pesos a dólares. Pero ahorita lo vemos. Por ahora entendamos el concepto de moneda funcional. Y básicamente es eso. ¿Qué tanto es afectada sus ingresos, precios de venta, qué tanto vende al exterior, etcétera? ¿Listo? Pero si resulta que usted para nada le afecta el dólar, para nada le afecta el dólar, ¿listo? Nada que ver con le afecta poner su precio de venta. Ahora, si la mayoría lo vende al exterior, claro que le puede afectar el dólar. Si usted la mayoría lo vende al exterior, claro, está amarrado a los efectos del dólar. ¿Listo? Porque una cosa es vender hoy 1.000.000 de dólares a 30 días, a 60, a 90. Usted no sabe en esa fecha cómo va a estar el dólar. Y eso le puede afectar a usted si va a recibir más o menos pesos por ese mismo 1.000.000 de dólares. Que en el mercado hay unas opciones, unas formas de uno cubrirse, etcétera, pero también hay un riesgo. Y usted le apuesta a una tasa. ¿Listo? Miren Miren que así como puede ser fácil identificar cuál es la moneda funcional, ¿sí? Ustedes ya han ido pensando en las empresas que elaboran, etcétera. Alguno puede decir, pero pues ya tienen que ser casos pues muy exhaustivos, que me diga, no, es que el 50% de las ventas las hago al exterior, el 50% las hago nacional. Pero ¿será que los costos de producción tendrán el mismo comportamiento? El 50% son insumos del exterior, el 50% son insumos locales. O sea, ya pues tiene que ser un caso muy extremo como para uno decir para dónde me voy. ¿Listo? Miren que la norma en ninguna parte me está diciendo si el 50 o más del 50% de las ventas son al exterior. No, no me está dando ninguna pauta. Recuerden lo que hemos venido trabajando desde el principio. En muchas de estas normas juega mucho el juicio
profesional. ¿Listo? Ya usted en su negocio, pues tiene que analizar qué tan expuesto está usted a una moneda distinta de la local. Entonces, hasta ahora lo que vamos diciendo es que una empresa en Colombia, a pesar de que aquí registramos en pesos y la moneda legal es el peso, su moneda funcional puede ser cualquier otra moneda. Ejemplo, el dólar. ¿Listo? Pero ya vamos a ir aterrizando esos conceptos. Esto es sencillamente un ejemplo cuando la moneda funcional es la local, pues una entidad fabrica un producto para el mercado local, ¿sí? Del país A, sus ventas se denominan en la moneda local de ese país, el precio de su producto en el país A se ve afectado fundamentalmente por regulaciones y por la oferta y la demanda locales. Todos sus insumos de la entidad se adquieren en el país A, los precios de los insumos se denominan en la moneda de ese país, etcétera. Pues obviamente su moneda funcional, si es el caso de Colombia, pues es el peso. ¿Listo? Si es el caso de una empresa en Colombia que para nada lo afecta una moneda distinta de la local, pues su moneda funcional sigue siendo el peso. Y como aquí registramos en pesos, quiere decir que sus estados financieros ya están en moneda funcional, porque su moneda funcional sigue siendo el mismo peso. El tema está cuando su moneda funcional es el dólar. Ojo a esta pregunta. Si una empresa en Colombia determinó que su moneda funcional es el dólar, pero aquí registramos en pesos, quiere decir que para esa empresa los pesos, ¿qué tipo de moneda es? De acuerdo a las definiciones que vimos ahora. Si una empresa en Colombia registra en pesos, porque aquí nuestra moneda es el peso, pero determinó que su moneda funcional es el dólar, quiere decir que los estados financieros están en ¿qué moneda? ¿Nadie? No dólar, ¿no? Ahí se la estoy mostrando en pantalla. Siguiente de moneda extranjera. Serían en Es moneda, otra distinta de la moneda funcional. correcto, es moneda extranjera. Entonces, si ven, aquí los estados financieros estarían en pesos, pero para efectos de esta norma, ¿listo? Si tuviera que convertir los estados financieros de pesos a una moneda extranjera, ¿sí? En ese caso, los pesos ya son moneda extranjera. Y para pasarlos a otra moneda, que puede ser su moneda funcional, en este caso el dólar. Pero ahorita les aterrizamos ese concepto. Por ahora es que vayamos teniendo claro eso. Moneda funcional, ya saben, hay que analizar estos factores principales. Si usted para sus ingresos operacionales, para establecer los precios de venta, a usted le afecta considerablemente lo que suceda, por ejemplo, con el dólar, y asimismo los costos de venta, los gastos operacionales, le afecta una moneda distinta de la local, quiere decir que su moneda funcional no es la local, en este caso el peso. Debería ser la moneda funcional, en este caso el dólar. Cuando la moneda funcional no es la local, miren esto, una entidad extrae materia prima cotizada del subsuelo del país A. La moneda del país A, pues obviamente es la moneda local.
las ventas de esa materia prima cotizada se denominan en moneda local de otro país. ¿Sí? Entonces piensen en un producto que maneja un precio internacional, oro, petróleo, etcétera. ¿Listo? El precio de venta de ese otro país de la materia prima cotizada es afectado por la oferta y la demanda mundial. El país, ese otro país, representa un 50% de la demanda mundial de la materia prima cotizada. Entonces estamos aquí extrayendo un producto, una materia prima, pero que maneja un precio internacional, la demanda de ese producto, el 50% es a otro país, etcétera. Aproximadamente el 90% de los costos, ¿sí?, de la entidad se derivan de salarios de personal expatriado. Nos toca traer personal experto en el tema, etcétera. Sustancias químicas importadas y maquinaria especializada importada. Estos costos se denominan en moneda de ese otro país. El resto de los otros costos sí se incurren en una moneda local. Pero aquí lo que estamos viendo es que tanto los ingresos como los costos están siendo muy afectados por una moneda distinta de la local. Por eso su moneda funcional no es la local. ¿Listo? Cuando hay dudas con los factores primarios, determinar la moneda funcional, que ya sabemos que son los ingresos operacionales y los costos y gastos operacionales, cuando hay dudas, la misma norma me da unos factores secundarios, ¿sí? Unos factores secundarios en los cuales yo me puedo apoyar para determinar finalmente cuál es la moneda funcional. Pero ya como les digo, tiene que ser casos muy extremos. Entonces, por ejemplo, que los ingresos son todos al exterior, pero los costos de venta todos son todos locales. Materia prima local, salario local, ¿sí? Que pueda existir alguna duda, aunque realmente en la práctica el juicio profesional de los administradores y los que conocen el negocio, pues ya saben cuánto les afecta una moneda distinta de la local. Finalmente, se tiene que incurrir en el juicio profesional de los directivos para definir cuál es la moneda funcional, si es que hay inquietudes. Pero repito, si hay dudas con los factores primarios, la norma me da unos factores secundarios que son de apoyo, que me ayudan a determinar cuál es la moneda funcional. Entonces me dice, mire la moneda con la cual se generan los fondos de actividades de financiación. Es decir, la empresa en qué moneda se financia, cuáles son los productos, ¿sí? En qué se financia, moneda local o moneda del exterior. Miren la moneda en que se mantienen los valores cobrados por las actividades de operación. Todo eso que usted, por ejemplo, exporta, ¿sí? Cuando a usted le paga al cliente, esos valores se quedan en el exterior, ganando intereses, etcétera, o esos dineros usted se los trae para su país. ¿Listo? Entonces miren que son dos factores de apoyo. Son factores de apoyo para ayudar a determinar cuál es la moneda funcional. Repito, estos son los principales. Si usted con esto ya fácilmente determinó cuál es su moneda funcional, listo. Pero si hay dudas, usted se puede apoyar en estos otros factores. Y es mirar la moneda en que se financia la empresa y es mirar la moneda en la cual se queda todo lo que usted cobre por las ventas al exterior,
si esos dineros se están quedando en el exterior, en cuentas corrientes del exterior, etcétera, o esos dineros se traen inmediatamente, o simplemente el cliente consigna aquí localmente sus facturas. Estos indicadores tienen una menor ponderación que los principales y suministran evidencia de respaldo para determinar la moneda funcional de una entidad. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Ok. Listo. Van a ver que cuando hagan, al final yo lo que les voy a pasar es unos estados financieros en una moneda y convertirlos a otra y yo simplemente ya les tengo que decir cuál es la moneda funcional y con base en eso vamos a ver qué tasas usamos para convertir, que ahora les informo sobre eso. Esto lo voy a leer, pero pues simplemente es para que vean una referencia de cuándo enfocarme en los factores secundarios. Esto es un ejemplo. Entonces, una entidad radicada en el país A fabrica un producto en ese país para exportar al país B, para exportar a otro país. ¿Listo? Entonces, miren, que lo que es la venta, ¿sí? Radicada en un país, exporta a otro país, pero la mano de obra y las materias primas son relativamente económicas en el país local. Entonces me está diciendo que una cosa es la mano de obra y las materias primas, pues van con un precio de un país, pero exporta a otro país, es decir, los ingresos. Los precios de venta de la entidad casi siempre se denominan en moneda local de otro país y se establecen en su mayoría en función de los precios fijados por las fuerzas competitivas de ese otro país y por las regulaciones de ese país, etc. Los clientes liquidan en esa moneda y la entidad conserva los sobrantes de efectivo y solo convierte a moneda local A cuando sean necesarios liquidar costos operativos. Entonces, en resumen, los ingresos van por una moneda, exporta a otro país, etc. Lo que usted cobre se queda allá, simplemente trae dinero a medida que vaya requiriendo, pero la mano de obra y las materias primas son del país A, ¿sí? Son del país A, pero todos los precios de venta y los ingresos son del país B. Entonces miren que ahí se podría generar una inquietud. ¿Cuál es mi moneda entonces funcional? ¿Me voy por los ingresos o me voy por los costos? Cuando ambos son cosas operacionales. En ese caso, usted se puede apoyar en los préstamos. La mayoría de los empréstitos o préstamos de la entidad se denominan en moneda local B, es decir, la misma moneda a la cual se exporta. ¿Listo? La mayoría de los costos se pagan en moneda local A, la maquinaria especializada se compra a proveedores de otro país tercero, etc. Entonces, en resumen, ingresos por una moneda, costos por otra moneda, que me ayuda a determinar cuál es la moneda funcional, en este caso la moneda en la cual me financio, que son la moneda de la cual yo exporto, ¿listo? En la cual vendo. Entonces, en este caso esa sería la moneda funcional. Miren, al final, la norma ya yendo pues al extremo, si yo conociendo mi negocio, si no conozco bien la estructura de costos o la conozco, pero aún así es difícil determinar cuál es la moneda funcional, ¿sí? La gerencia empleará su juicio para determinar la moneda funcional que más fielmente represente los efectos económicos de las transacciones y sucesos. Al final, al final, se tiene que tomar una decisión por parte de la gerencia o los dueños pues, de la empresa para determinar cuál es la moneda funcional. Pero en la práctica, pues,
Es muy difícil que tengan que llegar a ese extremo. O en el peor de los casos, usted contrata una firma que sea especializada en esto y le ayuda a determinar cuál es su moneda funcional. Pero hagan un ejemplo muy sencillo. Proyecten sus ingresos, los costos de su empresa, ¿listo? Y si su empresa es muy expuesta a la TRM, por ejemplo, pues haga escenarios con TRMs de 3.000, 3.500, 4.000. Y si usted eso le afecta considerablemente, le cambia sus utilidades o sus pérdidas, sus flujos de caja, considerablemente, quiere decir que su moneda funcional es el dólar. ¿Listo? Así de sencillo. Una vez escogida la moneda funcional, no se cambiará a menos que se produzca un cambio en tales transacciones, sucesos o condiciones. O sea, el negocio es uno solo. Ese es su objeto social. Para que cambie su moneda funcional de un año a otro, tiene que ser que cambie pues el negocio drásticamente. Que usted ya no exporte, sino que venda todo local, por ejemplo. Que usted ya no compre materia prima importada, sino materia local. Pero ya son cambios muy exhaustivos que le generen el cambio de su moneda funcional. Para hablar un poquito de las transacciones en moneda extranjera, ¿sí? Una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo importe se denomina o exige su liquidación en una moneda extranjera. Entonces, ¿cuáles son las transacciones que yo puedo tener en una moneda extranjera? Comprar o vender bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera. Entonces, yo traigo inventario o materia prima del exterior. Presta o toma prestados fondos si los importes correspondientes se establecen a cobrar o pagar en una moneda extranjera. Entonces tomo un préstamo en el exterior, una obligación en el exterior y tengo que pagarla al exterior. O usted adquiere o dispone de activos fijos o incurre o liquide pasivos siempre que estas operaciones se hayan denominado en una moneda extranjera. Toda transacción en moneda extranjera se registrará en el momento de su reconocimiento inicial utilizando la moneda funcional mediante la aplicación al importe en moneda extranjera de la tasa de cambio de contado a la fecha de transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. Esto en otras palabras, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De una transacción en moneda extranjera. Una cosa es los dólares que adquirí hoy y otra cosa son los dólares mañana. Ya la tasa no es la misma. ¿Listo? Entonces hay que hacer un ajuste por diferencia en cambio. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de diferencia en cambio. Una entidad reconocerá en los resultados del periodo, ¿sí?, en que se establezca las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron para su conversión. Entonces esto lo entendemos mejor con un ejemplo. Ojo con esto, es para que ustedes cada uno lo haga. Una entidad compra bienes a crédito en moneda extranjera. ¿Listo? Entonces vamos a hacer de cuenta que el 24 de diciembre de X año, una entidad cuya moneda funcional es el peso colombiano compra a un proveedor materias primas a crédito por $100.000. Eso fue el 24 de diciembre. La entidad le paga al proveedor el 17 de enero del año siguiente y el periodo contable de la entidad finaliza los 31 de diciembre de cada año. Entonces yo les voy a dar la tasa de cambio que por $1 el 24 de diciembre existen 2 pesos. El 31 de diciembre por $1, ¿cuántos pesos hay? 2.1. Y el 17 de enero que se pagó la obligación
o la deuda de ese inventario, $1 vale 2.05 pesos. Entonces, cada uno va a hacer el ejercicio, ¿sí? Va a registrar en pesos la compra el 24 de diciembre, es decir, $100.000. ¿Cuál es la tasa de cambio? 2 pesos. El 31 de diciembre, ¿qué van a causar? Diferencia en cambio porque es el cierre contable. Y el 17 de enero pagan ese inventario cuando los pesos son 2.05. Entonces yo necesito que me vayan diciendo en cada una de esas fechas cuál fue el registro que hicieron y cuál fue el ajuste por diferencia en cambio. Entonces trabajen unos minutos y cualquier voluntario nos explica, me va diciendo cuánto reconoció por cada una de las momentos. ¿Listo? Si hay alguien que debe un quiz o no hizo un quiz y quiere participar, pues nos explica esta solución y le puedo valer esta nota por uno de sus quiz que no presentó o que perdió. Entonces hagan esos 3 registros. 7:47, a las 8 pregunto. A ver, por ahí me escribió un compañero. Entonces, ¿se anima o que nos lo comparta? Sí, profe. Hágale. Entonces, sencillamente es el 24 de diciembre, ¿qué registro harías? Juan Sebastián. ¿Va a compartir el pantalla, Juan Sebastián? Sí, profe, un momentico.
Dale, si quieres nos lo vas contando. Son 3 registros. Aló, qué profe, qué pena, se me salió sin querer. Entonces, ¿sí lo vas a hacer o no? Sí, 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 claro. Listo, ahí ya están viendo o no. Sí, Sí, listo. Entonces, pues dice que el 24 de diciembre compró los inventarios o las materias primas, ¿sí? Entonces yo contabilicé, pues, lo convertí a pesos, ¿sí? Multiplicando, pues, el uno los 100.000 por los $2, ¿sí? Que me dieron 200.000 pesos. Ya el 31 de diciembre me dice que el dólar ya estaba a 2.1 pesos, entonces lo que yo hice fue ajustarlo, el gasto, por el diferencia en cambio, aumentando mi pasivo, ¿sí? Y ya el 17 de enero me dice que está pagando la deuda, pero mi dólar ya no estaba a 2.1, sino que ya estaba a 2.5, a 2.05 pesos. Entonces lo que yo hice fue ajustar la diferencia en cambio como un ingreso y ya el resto pues la salida del banco. ujú, ok. No sé si está bien o no. Ujú. De pronto aquí la única sugerencia es que el 31 de diciembre empezaría el ajuste por la diferencia en cambio, porque me está registrando aquí cuentas por pagar 200.000 y aquí vuelve y me contabilizas 210.000. Si yo sumo estas dos partidas me da 410. Entonces yo aquí solo haría el ajuste de la diferencia en cambio. ¿Sí entiendes? Ah, listo. O sea, yo aquí Sencillamente un solamente. gasto por diferencia en cambio 10.000 contra una cuenta por pagar del proveedor del exterior 10.000. Entonces, Ah, bueno, listo. como ya tenías Ah, bueno, 200 listo, sí. más 10.000, pues ya Mm, sí, sí, queda claro. sí, 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 ya lo entendí. Claro, porque aquí me hace registras 200 más 210 en la misma cuenta por pagar, entonces para mí es 410. Entonces Ah, bueno, simplemente listo, sí. arrancaste 200.000, Ujú. registras 10.000, que es el ajuste por diferencia en cambio el 31 de diciembre. Entonces ya tienes Ah, la suma de los dos, ahí sí te da 210. ¿Listo? Entonces ah, listo. aquí al 31 de diciembre tienes 210. ¿Qué va a pasar el 17 de enero? Entonces, ¿cuánto realmente vas a pagar? 205 porque la tasa está en 2.05. Cancelas la cuenta No, por pagar de los 210 y tienes una recuperación por diferencia en cambio de de los 5.000. 5.000. Listo, profe. Sí, ya. Para todos es claro, ¿alguna pregunta? Aquí hicimos simplemente recordar un poquito lo que es el ajuste por la diferencia en cambio. ¿Alguna pregunta? Si quieres, deja de compartir. Sí, ya. ¿Ya? Ya, profe. Sí. Gracias. Entonces, Juan Sebastián Motato. Listo, ahí ya apunté tu participación. Muchas gracias. Gracias, profe. No, a usted. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Alguna pregunta? Que aquí básicamente la estoy mostrando, que es lo que hizo el compañero. Un inventario, una materia prima por 200.000 contra una cuenta por pagar. Causamos la diferencia en cambio por los 10.000
al 31 de diciembre y el 17 de enero realmente lo que tiene que pagar son 205.000, cancela los 210 y un ajuste por diferencia en cambio de los 5.000. ¿Listo? Como para que recordáramos un poquito allí el tema de la diferencia en cambio. Eso en cuanto a las transacciones. ¿Listo? Pero nos vamos a concentrar en lo que realmente vamos a estar trabajando. ¿Listo? No quiere decir que yo más adelante les puedo preguntar una transacción de estas, una obligación, ¿listo? Una venta al exterior. Entonces, pues ya tenemos aquí el ejemplo. Entonces miremos la conversión de estados financieros de una moneda a otra. ¿Listo? Vamos a concentrarnos en la conversión de una moneda a otra. Entonces recuerden lo siguiente. Voy a explicarles de la siguiente forma. Entonces me dicen, recuerden lo que ya vimos. Tengo una empresa en Colombia. Ya sabemos que la moneda legal aquí es el peso. Al analizar sus factores primarios, determinó que sus ingresos, sus costos, pues la verdad, lo que suceda con otra moneda no es que le afecte mucho. Puede que venda el 5% al exterior, pero el 95% lo vende local. Puede que importe algo de materia prima, pero no le va a cambiar el resultado del negocio con lo que le suceda, en este caso, por ejemplo, con la TRM. Entonces, determinó que como su moneda local es su misma moneda funcional, quiere decir que sus estados financieros están en moneda funcional, porque la moneda local es la misma moneda funcional. Entonces, resulta que una empresa en Colombia que registra en pesos va a pasar sus estados financieros a dólares. ¿Por qué los quiere pasar a dólares? Porque quiere tomar un préstamo en dólares, porque va a buscar accionistas en el exterior, etc. Entonces va a pasar sus estados financieros de pesos a dólares. Como determinó que su moneda funcional es el peso, entonces va a pasar sus estados financieros de moneda funcional a moneda extranjera. Entonces, ojo, una empresa que está ubicada en Colombia, su contabilidad, su información legal la lleva en pesos y adicional determinó que su moneda funcional es el peso, porque así tenga algo de venta al exterior o no tiene nada, o tiene alguito de compra al exterior o no compra nada al exterior, pues definitivamente su moneda funcional es el peso. Quiere decir que sus estados financieros ya están en moneda funcional y los va a convertir a dólares, que es su moneda extranjera, o los puede convertir a euros, a yen, lo que sea. Va a pasar de pesos a dólares, pero ya sabe que su moneda funcional es el peso. En ese caso me va a decir, ¿cómo convierto los estados financieros de una moneda funcional a cualquier otra moneda? Es decir, a una moneda extranjera. Aquí simplemente me dice que la moneda de presentación de una entidad es la moneda en que se presentan sus estados financieros. Si bien una entidad debe medir siempre las transacciones en moneda extranjera en la moneda funcional,
puede elegir presentar sus estados financieros en cualquier moneda. Por consiguiente, la moneda de presentación de una entidad puede ser diferente a la moneda funcional. No obstante, por razones de simplicidad, muchas entidades suelen presentar sus estados financieros en su moneda funcional. Esto se da normalmente en los grupos que consolidan. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para convertir estados financieros de moneda funcional, ¿sí?, a una moneda extranjera? Entonces aquí me da las pautas. Me dice, activos y pasivos, ¿sí?, se convertirán a la tasa de cambio de cierre en la fecha en que se está armando el estado financiero. Al 31 de diciembre, al 30 de junio, a la fecha con que se esté cerrando el estado financiero, se va a tomar la tasa de cambio de ese día para convertir los activos y los pasivos. Entonces ya por acá me está diciendo que para pasar estados financieros de moneda funcional a moneda extranjera, tome los activos y pasivos y conviértalos a tasa de cierre. ¿Listo? Tasa de cierre, es decir, de la fecha en que se está cortando los estados financieros. Luego me dice, bueno, aquí no me lo dice literal, pero se los digo. Lo que es el patrimonio o el capital va a tasa de transacción. ¿Qué quiere decir a tasa de transacción? Es decir, a la tasa del momento en que ocurrió el hecho. Entonces, si un capital, el aporte de los socios, fue hace 5 años, fue hace 10 años, ese capital siempre lo voy a convertir a la TRM del momento en que hicieron el aporte los socios. Esa es la diferencia entre tasa de transacción y tasa de cierre. Tasa de cierre es la del momento en que estoy en este caso, pues haciendo la conversión de los estados financieros de una moneda a otra. Entonces la estoy haciendo al 30 de abril. Entonces sería la tasa del 30 de abril para convertir los activos y los pasivos. Pero para convertir el patrimonio voy a usar la tasa de transacción, es decir, la tasa del momento en que ocurrió el hecho. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok. Los ingresos y los gastos, es decir, el estado de resultado integral, se convertirán a las tasas de cambio en la fecha de transacción. Por razones prácticas, una entidad puede utilizar una tasa que aproxime las tasas de cambio en las fechas de las transacciones, por ejemplo, una tasa de cambio promedio, para convertir las partidas del ingreso y gasto. ¿Listo? En nuestro medio, realmente lo que se ha podido ver en la práctica y en nuestro medio es que el estado de resultados ¿qué tasa vamos a usar? Podemos usar tasa promedio. Entonces, miren, tengo el balance, activos, pasivos y patrimonio. Los activos y los pasivos los voy a pasar los pesos a dólares. ¿A qué tasa? A la tasa de cierre. El patrimonio voy a pasarlo de pesos a dólares, pero ¿a qué tasa? ¿A qué TRM? A la tasa en que ocurrió el hecho. Hace 5, hace 10 años, lo que sea. Para el estado de resultados
los ingresos y los gastos los puede usar una tasa promedio. Esa es la forma de pasar pesos a dólares, pero cuando los pesos sean la moneda funcional y los voy a pasar a moneda extranjera. Este es el método a usar para convertir estados financieros de una moneda a otra. ¿Listo? Si yo paso activo y pasivo a tasa de cierre, patrimonio a tasa de transacción, estado de resultado a tasa promedio, ¿estos dólares me quedan cuadrados? ¿Quedaría cuadrados los estados financieros con hacer esto en dólares? Si yo convierto activos, pasivos, patrimonio, PIG, todo a una misma tasa, eso no se descuadra. Pero si activos y pasivos uso una tasa, patrimonio uso otra tasa, para el estado de resultados uso otra tasa. Eso en dólares se descuadra. ¿Listo? Para poderlo cuadrar se supone que ese cuadre debe ser la diferencia en cambio o es el ajuste por conversión. ¿Listo? Pero ahorita eso lo vamos a ver en ejercicio. Entonces miren que pasar los estados financieros de una moneda a otra no es que uno tenga que coger la tasa de cierre y convierta todos los estados financieros a una misma tasa y listo. No, señor. Primero hay que determinar cuál es la moneda funcional. Mis estados financieros ya están en moneda funcional. Listo. Páselos a moneda extranjera. ¿Cómo? Con este procedimiento. Ese es el procedimiento para pasar de moneda funcional a moneda extranjera. Ahora, ¿qué pasa si mis estados financieros no están en moneda funcional? Están en moneda extranjera y debo pasarlos a moneda funcional. Entonces sería otra empresa colombiana, listo, que tiene también su información obviamente en pesos, pero resulta que esta compañía sí le afecta considerablemente lo que le suceda con el dólar, porque maneja un precio internacional, porque la mayoría lo vende al exterior, porque la mayoría de la materia prima es importada, etc. A pesar de que la empresa está en Colombia y registra en pesos, su moneda funcional no es el peso. Su moneda funcional es el dólar, a pesar de que está en Colombia. Miren que son dos empresas ubicadas en Colombia. Ambas registran en pesos, porque aquí nuestra moneda legal es el peso. La diferencia es que su moneda funcional es el peso, mientras que su moneda funcional no es el peso, es el dólar. ¿Listo? Porque recuerden, analizó sus factores principales, analizó sus ingresos, le afecta una moneda distinta a la local, etcétera, etcétera. Como su moneda funcional es el dólar, quiere decir que los pesos son ¿qué? Son moneda extranjera. ¿Sí? También va a pasar de pesos a dólares. La diferencia es que la moneda funcional es el dólar, no es el peso.
Aquí también pasó de pesos a dólares. La diferencia es que la moneda funcional son los pesos y la moneda extranjera es el dólar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué pasa si tengo una entidad en Colombia en donde su moneda funcional es el dólar? Quiere decir que los pesos son moneda extranjera. Y resulta que tengo que convertir los pesos a dólares porque precisamente en dólares es que está la matriz, casa matriz, tengo que pasarle mis pesos a dólares, lo que sea. Porque en el exterior es que está la matriz que consolida estados financieros. ¿Y ella consolida en qué moneda? En dólar. Y yo le tengo que mandar mis estados financieros, ¿pero en qué? En dólares para que ella pueda consolidar o aplicar el método de participación, si es el caso. ¿Listo? ¿Cómo paso los pesos a dólares? Pero ya en este caso es de moneda extranjera a moneda funcional. Aquí pasé de pesos a dólares, pero de moneda funcional a moneda extranjera. Conversión de moneda extranjera a moneda funcional. Aquí ya me habla de partidas monetarias y partidas no monetarias. ¿Listo? Ya no me habla de activos y pasivos. Me habla partidas monetarias, ¿sí? En moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cierre. Y las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de transacción. Entonces, aquí ya no me habla de activos y pasivos, me habla de partidas monetarias y partidas no monetarias. Me dice que partidas monetarias se convierten a tasa de cierre y las partidas no monetarias a tasa de transacción. Ya vamos a entender qué son partidas monetarias y partidas no monetarias. Pero eso es lo que me está diciendo la norma. Partidas monetarias, tasa de cierre. Partidas no monetarias, use tasa de transacción. ¿Listo? Las que se midan al valor razonable, pues también serán ajustadas a su tasa de transacción. Eso lo vemos luego. ¿Listo? Ok. Para el patrimonio, aplicamos lo mismo. Tasa de transacción. Y para el estado de resultados, tasa promedio, excepto, ya les voy a decir cuáles son las excepciones en el estado de resultados. Primero entendamos, aquí me habla de activos y pasivos, aquí me habla de partidas monetarias y partidas no monetarias. Entonces hay que entender qué son partidas monetarias y partidas no monetarias. ¿Cuáles son las partidas monetarias? La característica esencial es el derecho a recibir o entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Algunos ejemplos son el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, préstamos, etc. En otras palabras, es lo que está representado en plata.
¿Cómo así? Usted en el banco, ¿qué tiene? Plata. Usted que tiene cuenta por cobrar. ¿Usted qué tiene por cobrar? Plata. ¿Usted qué tiene por pagar al proveedor? Plata. Esas son partidas monetarias. ¿Qué son partidas no monetarias? Las que no están expresadas en unidades monetarias, como por ejemplo, el inventario. ¿Usted qué tiene allí? Usted lo que tiene es un inventario de materia prima, de lo que sea. Que usted lo expresa finalmente en números, con un valor, pero usted lo que tiene ahí es una mercancía. Un activo fijo. ¿Usted qué es lo que tiene? El activo fijo. Un vehículo, una máquina, ¿sí? Planta de producción, que usted lo expresa en números, pero usted lo que tiene ahí ya no es unidades monetarias, usted lo que tiene ahí es un bien, un activo. Esa es la diferencia entre partidas monetarias y partidas no monetarias. Entonces, obviamente lo que les decía, partidas no monetarias, pues la característica esencial es la ausencia de un derecho a recibir o entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, como les decía, el inventario, la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces, obviamente yo en los ejercicios les tengo que recordar o cuáles son las partidas monetarias y no monetarias, pero entiendan eso. Partida no monetaria, usted tiene que entregar un bien. Usted tiene un inventario. Usted lo que entrega es un inventario al cliente. Usted no le manda plata. Usted lo que le manda es un inventario. ¿Listo? Un activo fijo. Usted lo que tiene es un vehículo, un mueble y en ser, equipos de cómputo, que usted lo expresa en números, pero usted lo que tiene es un activo, un bien, un inventario, lo que sea. Pero usted en el banco dice que tiene 1.000.000 de pesos. Allá usted tiene 1.000.000 de pesos. Que eso gana intereses, eso es otra cosa. Pero usted lo que tiene es plata. Usted vende una factura a 30 días por 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto le van a pagar en 30 días? 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Esa es la diferencia entre partidas monetarias y partidas no monetarias. En otras palabras, las partidas no monetarias son las que con el tiempo pierden poder adquisitivo. Entonces usted tiene un inventario por 1.000.000 de pesos. ¿Será que en un año ese mismo inventario sigue costando 1.000.000 de pesos? No, porque se deteriora. ¿Listo? Lo mismo la propiedad, planta y equipo. Usted tiene hoy un vehículo por 1.000.000 de pesos. ¿En 5 años le vale ese mismo 1.000.000 de pesos? No. Los vehículos se deterioran. ¿Listo? Eso que pierde poder adquisitivo son partidas no monetarias. ¿Queda claro entre la diferencia entre partidas monetarias y no monetarias? La pregunta. Entonces, en ese caso, esa es la diferencia. Como se supone que esta empresa, su moneda funcional es el dólar, se supone que debería de usar en la mayoría de sus partidas, ojalá todo lo convirtiera a dólares, ¿sí? A la tasa del momento de la transacción. Eso sería lo ideal, porque su moneda funcional es el dólar. Pero entonces me da un método, me da unas pautas y me dice, esas partidas que son monetarias, que están expresadas prácticamente a pesos de hoy, los bancos, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las obligaciones financieras, conviértalas a tasa de cierre. Conviértalas a tasa de cierre. ¿Listo? Las partidas no monetarias, entonces como el inventario, la propiedad, planta y equipo y demás, es así conviértalas a tasa de transacción. ¿Qué quiere decir? Que si hoy tengo 1.000.000 de pesos en inventario, pero el inventario no lo compré hoy. Eso lo pude haber comprado hace 15 días, hace un mes, hace 2 meses. ¿Listo? Ese inventario lo debo convertir a la tasa del momento en que adquirí ese inventario. ¿Cómo así? Pero si yo ese 1.000.000 de pesos, la mitad lo compré hace un mes
y la otra mitad lo compré hace 15 días. Ah, listo. Entonces coja 500.000 y los convierte a la tasa de un mes y 500.000 a la tasa de hace 15 días. Esa es la forma de convertir a tasa de transacción. No se preocupen que esto vamos a ver ejemplos. De pronto el tiempo no me da para hacer ejercicios, pero dentro de 8 días que ustedes ya hayan trabajado la teoría, hayan revisado la clase, la idea es que trabajemos ejercicios prácticos. Entonces, por ejemplo, el activo fijo, ¿sí? Entonces imaginen cuántas empresas no son muy intensas en activos fijos, plantas de producción, etcétera, y tienen más de 1 billón de pesos en activos fijos. Pues ese billón de pesos en activos fijos, si este fuera el caso, debe convertir cada activo a la tasa con que adquirió cada uno de esos activos. Y así debe ser. ¿Listo? Patrimonio, igual, tasa de transacción. Además porque, por ejemplo, el capital no es una partida que uno la mueva todos los días. Ese es el aporte de los socios. Normalmente eso se queda por años el mismo valor. Por eso lo más razonable es convertirlo a la tasa en que ocurrió el hecho y no a tasa de cierre. Y ojo con esta parte. En el estado de resultados podemos convertir los ingresos y los costos y gastos a tasa promedio menos ¿sí? El inventario, perdón, menos el costo de venta y la depreciación. ¿Sí? En este método, listo, el estado de resultados, los ingresos y los costos y gastos los voy a convertir a tasa promedio, excepto, no tengo en cuenta tasa promedio el costo de venta ni la depreciación. Es el costo de venta y la depreciación a qué tasa la debo convertir. A tasa de transacción. ¿Por qué? Porque el costo de venta está amarrado a una partida no monetaria, que es el inventario. Y como el inventario lo trabajo a tasa de transacción, pues el costo de venta también tiene que ser a tasa de transacción. El gasto de depreciación, como va amarrado a qué? A una propiedad, planta y equipo, ¿sí? O a un activo fijo, en donde es una partida no monetaria, el gasto de depreciación también va a tasa de transacción. Entonces aquí, a diferencia de este método que el estado de resultados todo lo puedo convertir a tasa promedio, aquí convierto a tasa promedio excepto el costo de venta y la depreciación. ¿Por qué? Porque guardan relación con partidas no monetarias del estado de situación financiera. ¿Listo? Y eso es básicamente la teoría que quería compartirles. ¿Listo? Entonces, si hacemos un resumen, ya sabemos que para convertir los estados financieros de una moneda a otra, de una moneda a otra, para saber qué método debo aplicar, debo conocer cuál es la moneda funcional. Estas son dos empresas, ambas pasan de pesos a dólares, La diferencia es que su moneda funcional son los pesos, a diferencia de esta que su moneda funcional es el dólar. Esta va a pasar de pesos a dólares
pero va a pasar de moneda funcional a moneda extranjera. Esta va a pasar de pesos a dólares, pero esta va a pasar de moneda extranjera a moneda funcional. Y de moneda extranjera a moneda funcional debe usar este método, y de moneda funcional a moneda extranjera debe usar este método para convertir los estados financieros de una moneda a otra. Entonces les voy a mostrar un ejemplo sencillo, esto es a manera de ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo, ¿listo? Para pasar de moneda funcional a moneda extranjera. Aquí tenemos un estado de situación financiera, un activo, un pasivo, un patrimonio y la utilidad del periodo. ¿Listo? Estamos cuadrados. Voy a pasar de pesos a dólares, asumiendo que esta ya es moneda funcional. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dice el método? Moneda funcional a moneda extranjera, activos y pasivos a tasa de cierre. Entonces aquí me dice que la tasa de cierre es 2000. Para pasar de pesos a dólares, tomo los pesos, dividido sobre la tasa y me da los dólares. Entonces, para activos y pasivos, uso la misma tasa de cierre. Y simplemente voy poniendo la equivalencia en dólares. ¿Cuál es la tasa de capital? Esa sería la tasa del aporte de socios. Por acá me está diciendo que una tasa de 3000. Para la utilidad del periodo, o sea el estado de resultados, va a usar una tasa promedio. Y para utilidad de años anteriores voy a usar la misma tasa de transacción del capital. Y simplemente convierto pesos dividido sobre la tasa y me da los dólares. ¿Listo? Con solo haber hecho esto, pasar activos y pasivos a tasa de cierre, capital a tasa de transacción, estado de resultados a tasa promedio, utilidades de años anteriores a tasa de capital o tasa de transacción. Si me quedo con solo esta información, los pasivos más patrimonio no son iguales al activo. Si todas las hubiera convertido a una misma tasa, sí, eso me cuadra. Pero como unas partidas las usé a una tasa, otras a otro, eso se me descuadró. Ah, bueno, entonces simplemente lo cuadro. Ya sé que si la diferencia es de 78 dólares, pues yo sé que esa es el ajuste por diferencia. Y reconozco un ajuste por conversión de 78 y el pasivo más patrimonio me queda igual al activo. Aquí nos surge un ejercicio adicional. Ojo, no quiere decir que entonces todo descuadre es ajuste por conversión, lo metemos y queda cuadrado el estado financiero. No, ¿sí? No necesariamente. Porque supongamos que aquí por error yo no usé una tasa de 2000, sino 2100. Miren que ya el descuadre es 66. Ah, entonces yo le meto 66 y queda cuadrado el estado financiero. ¿Sí ven? Por acá yo me equivoqué y puse una tasa de 2100. Ya el descuadre es 66. Entonces yo digo, ajuste por conversión 66. No, porque realmente si yo hubiera usado bien todas las tasas,
el descuadre o el ajuste por conversión es de 78. ¿Cómo puedo corroborar o conciliar para estar seguro que la diferencia en cambio es 78? Entonces debemos hacer una partida conciliatoria. ¿Cuál es? ¿Cómo concilio que los 78 es la diferencia en cambio? Pues voy a trabajar con aquellas partidas en las cuales usé una tasa diferente a la de cierre. ¿Por qué? Porque si en todas las partidas hubiera usado una tasa de 2000, esto no se descuadra. ¿Sí o no? Si todas las hubiera convertido a tasa de 2000, este estado financiero no se descuadra. Entonces, ¿qué me está generando el descuadre? Aquellas partidas en las cuales usé una tasa diferente a la de cierre. Entonces, mucho ojo cómo se hace la conciliación. Repito, hoy les estoy dando el ejemplo, la teoría, pero dentro de 8 días, clave que participen porque vamos a hacer ejercicios completos. ¿Cómo hago la conciliación? Resulta que tengo el capital social y las utilidades de años anteriores, las cuales las convertí a tasa de 3000. ¿Listo? ¿Qué pasa si estos 100.000 y estos 325.000 los hubiera convertido a tasa de cierre, a tasa de 2000? ¿Cuánto hubieran sido los dólares? 212.5. Pero realmente estas dos partidas, ¿cuáles fueron los dólares con que se convirtieron? 33 y 108. Eso nos da 141,67. Estas dos partidas, ¿quedó claro? ¿Qué estoy haciendo? Tomo las partidas en las cuales usé una tasa diferente a la de cierre. Capital social y utilidades de años anteriores. ¿Qué pasa si esas dos partidas las convierto a tasa de cierre de 2000? ¿Cuánto me hubiera dado? 212.5 dólares. Pero ¿cuánto realmente fue convertido? 33 y 108 dólares. Eso me da 141. Si yo quisiera llevarlo de tasa de transacción a tasa de cierre, ¿cuánto es la diferencia? 70.83, que pasaría el patrimonio de 141 a 212. ¿Por dónde aumenta el patrimonio? Por el crédito. Ubico aquí esta partida conciliatoria. Y la otra partida que me falta analizar es el estado de resultados. Si este estado de resultado lo hubiera convertido a tasa de cierre de 2000, ¿cuánto me hubiera dado? 75.000 a tasa de cierre me da 37.5. Realmente, ¿cuáles fueron los dólares a los que se convirtieron? 30 dólares porque es una tasa promedio. Y para llevarlo de tasa promedio a tasa de cierre, ¿qué le sucede a la utilidad? Aumenta. ¿Cuánto? 7.5. ¿Y por dónde aumenta una utilidad? Por el crédito. La suma de estos dos, ¿qué me da? El ajuste por conversión. ¿Listo? Entonces miren que concilié la diferencia en cambio. Si yo por error, por acá por equivocación, puse una tasa de cierre de 2100, sigo descuadrado, cuando yo ya sé que con las partidas conciliatorias la diferencia en cambio me debe dar 78. ¿Listo? Y según esto debería dar
88. Con 88 me queda cuadrado el estado financiero, pues porque aquí tengo un error. ¿Listo? La partida conciliatoria me ayuda a determinar cuál realmente es el ajuste por diferencia en cambio, el cual es de 78 y no 88. Entonces lo que hago es descubrir dónde está el error y queda cuadrado mi estado financiero y queda conciliada la diferencia en cambio. Yo sé que hoy me tocó darles la norma, los conceptos y aquí darles un ejemplo numérico de más o menos en qué consiste esto, pero no se preocupen que la próxima clase vamos a hacer un ejercicio, les voy a dar la información, el estado de situación financiera, el estado de resultados, les tengo que dar las tasas. Entonces ustedes dependiendo del método, o van a usar este modelo o van a usar este modelo. ¿Listo? ¿A qué los invito? A que tienen que volver a ver la clase, repasar los conceptos, entender concepto de moneda funcional, entender ambos métodos, etcétera. ¿Para qué? Necesito que repasen para que dentro de 8 días que hagamos los ejercicios sea mucho más práctico, mucho más fácil, conciliemos y lleguemos a la diferencia en cambio y básicamente eso es lo que vamos a trabajar en esta última recta de la asignatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí?